10 días después, se derrama sobre los discípulos lo que se conoce como el Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo de una manera especial, espectacular y visible. Los discípulos comenzaron a hablar en lenguas humanas y angélicas, a tal punto que todos los que en esa fecha estaban en Jerusalén le escucharon, dice la Biblia, le escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Qué bendición para Félix Leiva fuera eso. Como me quitaba problemas de arriba. Y entonces, lo que te he hablado del inglés. Y entonces, Pedro y otros dicen, eso es que esos están borrachos. Y Pedro, aquel que había negado a Jesús cerca de 50 días antes, el mismo hombre que tenía miedo de decir que era un seguidor de Jesús 50 días antes, ahora se levanta y le dice a todos los que están burlándose de aquellos que habían recibido el Espíritu, dice, estos no están borrachos, pues son las 9 de la mañana. Esto que ustedes ven es lo que Jesús prometió que iba a suceder, y Pablo comienza a predicar. Y dice la Biblia que cuando la gente pregunta, ¿qué haremos? Pablo dice, arrepiéntanse, conviértanse y bautícense para que sean borrados sus pecados. Y entonces dice la Biblia que muchas personas comenzaron a creer. De hecho, dice que en ese primer discurso de Pedro se convirtieron más de 3,000 personas. Que en otros se convirtieron más de 5,000. Y ahora usted tiene que dar más de 10,000 sermones para que se convierta uno. Allí con uno solo se convertían miles. Y entonces ya la iglesia comenzó a crecer. Pero recuerda cuál era dentro de la promesa la orden. La promesa era, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el mandato decía, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿dónde estaban todos reunidos todavía? En Judea, en Jerusalén. Recibieron, pero se quedaron en Jerusalén. ¿Cuál era la mejor forma que se buscó Dios para hacer que fueran a Samaria y hasta lo último de la tierra? Le envía a la iglesia. Mira, si la iglesia no hace las cosas las buenas, Dios le envía una persecución para que aprendan a hacerlo. Dios les dijo, váyanse para allá, y la gente se quedó en Jerusalén. Así, y entonces los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos. ¿Qué tuvieron que hacer los cristianos? Irse para Samaria, como Felipe, y predicar en Samaria. Irse para lo último de la tierra, donde la palabra ha llegado a ti y a mí. Si no hay la persecución, tú y yo no nos enteramos de que Jesús vino por ti y por mí. Para que tú veas que la prueba a veces trae bendición. En el momento de la prueba parece que no. Pero después que la pasamos dices, wow, de lo que Dios me estaba preparando para este momento. Como le dijo José a sus hermanos, para esto Dios me trajo hasta aquí, para eso Dios preparó. Yo no entendí cuando me tiraron en el pozo. Yo no entendí cuando estaba esclavo de Potifar. Yo no entendí cuando estaba preso. Pero ahora que los veo ustedes, sí estoy entendiendo, estoy parafraseándote el texto, estoy entendiendo porque Dios me envió delante de ustedes para salvación de almas. A veces las pruebas Dios nos las da para salvación de almas. A veces tal vez de nuestra propia familia. Entonces, la iglesia está dispersa y hay un hombre muy creyente, un hombre muy devoto, un hombre súper fiel a Dios, un hombre que estudió bajo los pies de uno de los principales maestros de Jerusalén. Este hombre se llamaba Saulo y vivía en una ciudad que se llamaba Tarso. De ahí el nombre, Saulo de Tarso. Y este hombre dice aún la Biblia en Hechos capítulo 8, que cuando a Esteban lo están apedreando, este joven estaba parado y a él lo pusieron de guardarropa, ¿no? Porque dice que a los pies de Saulo la gente dejaba sus capas para tirarle piedras a Esteban. O sea, Saulo estaba consintiendo en esa masacre que se estaba haciendo contra un hombre. Saulo, por su fe, este hombre tenía tanta fe en Dios que Saulo se complacía, por usar esa palabra, en cómo mataban, lapidaban a una persona que blasfemara contra Dios. Porque para él decir que Jesús era el Señor, era que las personas estaban blasfemando contra Dios. Imagínate si este hombre tenía una fe genuina, fiel, verdadera. Imagínate si este hombre tenía celo por las cosas de Dios.
Y dice que Esteban abrió los ojos mientras moría y ve los cielos abiertos y dice, veo al Hijo de Dios, y eso hizo que le entraran más a pedradas. Imagínate a qué punto. Saulo como que se emocionó con esto, y Saulo fue al sumo sacerdote y le dijo, necesito que me den cartas, que me den visa. Entiéndase, necesito que me den cartas, porque en Damasco hay gente que se ha ido aquí para la ciudad de Damasco, para allá para Siria, y allá yo quiero perseguir a todos esos seguidores de Jesús. Quiero perseguirlos y quiero destruirlos. Imagínate si se emocionó con la lapidación de Esteban. Y dice que el sacerdote le dio cartas, le dio credenciales, y Saulo sale rumbo a Damasco a agarrar a los cristianos, y no te creas que era para meterlos en la cárcel. Era agarrar a los cristianos para desaparecer de una vez y por todas eso que él llamaba una secta que iba contra Dios. Lo que hoy se conoce como cristianismo. Y Saulo, mientras va, ya aquí estamos en el capítulo 9, los versículos anteriores a los que leímos hoy, y Saulo cuando va rumbo a Damasco, dice que de repente una gran luz en el cielo. Y en el mismo libro de los Hechos, en los capítulos 20 y pico, cuando Saulo está contando este testimonio, dice, una luz más resplandeciente que la luz del sol. Hola. ¿Usted ha mirado el sol del mediodía? ¿Usted se puede imaginar algo más resplandeciente que el sol? Pablo, aquí en Hechos 9 no, sino en Hechos 22, 23, no sé, cuando él está contando el testimonio dice, una luz más resplandeciente que la luz del sol. Y dice que lo tumbó de su cabalgadura. No sé si era un caballo, un burro o un camello, era una cabalgadura. Dice que lo tumbó y que él quedó sin ver. Y mientras lo tumba, una voz de esa luz, la voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres? Imagínate ciego, ¿quién eres que tú estás diciendo que yo te persigo? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces, es dar patadas contra el aguijón. No sé en los países de ustedes, pero cuando hay una yunta de bueyes, ¿entienden yunta de bueyes? Dos bueyes pegados por el yugo. El que anda en la carreta o el que anda en el arado tiene un palo y le ponen un pincho, llámese un clavo o cualquier cosa que pinche en la punta. Y en vez de, o pueden estar con látigo, hay algunos que están atrás sonando el látigo, pero hay otros que usan ese aguijón y lo que hace es pinchar a los bueyes para que el buey camine. ¿Entienden? En vez de darle un latigazo, lo que le da ¡ay! No digo yo si van a caminar. Y por eso es que Pablo le dice, dura cosa es dar patadas, dar coces, dar patadas contra el aguijón. Si tú le das una patada a ese aguijón, ¿qué te va a suceder? Te lo vas a enterrar más. Y entonces aquí viene el versículo 6, ponme el versículo 6 de lo que hemos leído hoy. Dice, temblando y temeroso, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué raro que esa es la misma pregunta que tú y yo hacemos a cada rato, ¿o no? No me dejes solo. Muchas veces tú y yo queremos agradarle a Dios y ¿qué es lo que le decimos? Gracias, Claudia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nada más Claudia y yo somos los que hacemos esa pregunta. Me asustaron ustedes así, se quedaron tan serios así. Me asustaron. ¿Qué vamos a hacer, Alfonso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué remedio? Y mire, si esa pregunta usted se la pregunta a cualquier pastor, si a cualquier pastor usted le dice, pastor, ¿qué quiere que haga en una situación X? ¿Cuál es la respuesta que te va a dar el pastor, Esther? ¿Sirve? ¿Qué respuesta tú crees que te dé el pastor? Ora. ¿O no? Mano, ore. Vamos a orar. ¿Es una verdad? Rápidamente la respuesta que vas a tener es ora. Y te hallas en cualquier situación, pastor, ¿qué hago? Ora. Sin H. Hora de orar, no hora de tiempo.
¿Entiendes? Ora. Pregunta, ¿qué cosa es orar? Hablar, conversar, intimar con Dios. Prayer. Te van a mandar a un pray, te van a mandar rapidito. Te van a mandar a un tiempo de oración rapidito, rapidito, cualquier pastor. Pablo, cuando le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y si los pastores decimos, hay que orar, es porque nos damos cuenta que la respuesta que Dios puede dar siempre van a ser a través de la oración. Y grábese esto, no es lo mismo orar que orar siempre. ¿Entendiste? Esther, te voy a explicar por esa cara que me pusiste. Te voy a decir, no es lo mismo orar que orar siempre. ¿Sabes por qué? Porque orar es casi siempre porque te mandaron, no porque nació de ti. Orar cuando usted usa la palabra sola, cuando usted pone la palabra orar, hay que orar, es porque usted tiene una situación X, casi caso extremo. Tengo que orar. O sea, oras cuando el zapato te apretó, oras cuando la crisis te tocó la puerta, oras cuando la enfermedad tocó tu cuerpo, oras cuando en un momento específico. ¿Viste? Orar, simplemente la palabra orar significa orar en un momento específico por una situación X. Pero la palabra me dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Orar todo el tiempo. ¿Qué significa orar siempre, orar todo el tiempo? Estar en conversación, en comunión continua con Dios. Cuando las cosas me vayan bien, cuando las cosas me van mal, todo el tiempo. ¿Ya ves la diferencia entre orar y orar siempre? Orar es cuando me acuerde, pero orar siempre es, tenga deseo o no tenga deseo, quiera hacerlo o no quiera hacerlo. De las dos oraciones, ¿cuál tú crees que Dios escucha? Las dos. Un chiste. No, las dos, de verdad. Dios escucha las dos oraciones, pero creo que la de orar siempre, ya Dios está adaptado a tu voz. Cuentan que hay 3 personas que están orando. Una mujer sueña, 3 personas oran, ella está en el medio y hay 2 mujeres más orando en el tiempo de ayuno de los lunes. Están orando, ella sueña eso. Y están orando las 3 mujeres. Y sueñan y esta mujer sueña que Jesús se acerca y a la que está a la izquierda de ella, Jesús se le acerca y como que le habla al oído y se pasa con la mujer como media hora. Ay, ministrándole, ay, qué rico. Va Jesús a la que le queda a su derecha y Jesús pero menos tiempo que con la primera. Y a ella le hizo así y le da 2 palmaditas en el hombro y se va. Y la mujer dice, Señor Jesús, debes amar a la que estaba a mi izquierda porque te tardaste rato con ella. Debes amar también a la que está a mi derecha porque te tomaste tu tiempito con ella. Pero Señor, a mí no me dijiste ni hello. Me diste nada más una palmadita en el hombro. Y Jesús le dijo, qué equivocada estás. A la primera le tuve que hablar bastante porque estaba a punto de suicidarse. Estaba a punto de destruir su vida, su familia y todo lo que tenía. Y por eso me tuve que tomar el tiempo con ella. A la otra, me quedé un rato con ella porque vi que lo que estaba haciendo no era agradable a mis ojos y por eso tuve que darle mi advertencia. Pero a ti yo te conozco, a ti yo te escucho todos los días. Ya yo sé todo lo que tú necesitas. Solamente te toqué para decirte, sigue como vas, que vas bien. A veces Dios nos ministra de la forma que menos pensamos o entendemos y es por medio de la oración. Pablo le hace la pregunta clásica, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué dijo el carcelero de Filipo? Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le dice el Señor? Vete para la ciudad y allí en la ciudad, allá, cuando llegues a la ciudad, te voy a decir lo que tienes que hacer. Mira el verso 7. Dice la Biblia que los que andaban con Pablo no vieron la luz. Pero dice la Biblia
Verso 7, por favor, Romeo. Oyendo la voz, pero no veían nada. No vieron la luz. Y dice la Biblia en el verso 8 que cuando Pablo se levanta, él abre los ojos, dice que abrió los ojos, pero no veía. La gente dice, tenía los ojos cerrados, no tenía los ojos cerrados. Dice la Biblia que abrió los ojos, pero no veía. Y tuvieron que llevarlo como un ciego para la ciudad. Y mira, cuando lo meten en Damasco, dime qué es lo que dice después. Ponme la otra parte del verso. Déjamelo ahí. Pregunta que yo te hago. ¿Quién le dijo a Pablo que orara? ¿Quién le dijo a Pablo que no comiera? ¿Quién le dijo a Pablo que no bebiera? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Vete para la ciudad y espera allí porque allí se te va a decir lo que debes hacer. Ponme el título de hoy que se me olvida. Se te dirá lo que has de hacer, pero hay algo que tienes que hacer tú. Ponme ahora el verso 9. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ponme el verso 10. Ananías respondió aquí. 11. La segunda parte de este verso. ¿Qué hace él? Pregunta que yo te hago. ¿En qué momento la voz del cielo le dijo a Pablo, vete para Damasco y ponte a orar? ¿Por qué tú crees que Pablo oraba? Porque Pablo, antes de perseguir a los cristianos, oraba. Equivocado, pero oraba. Creyendo que lo que estaba haciendo, porque Pablo tenía su hábito de orar. Pablo se daba cuenta que la oración de fe, Dios la escucha. Aunque no la estaba orando a Jesús, pero él estaba orando al Señor. Es lo único que estaba equivocado. ¿Entiende la idea? Orar. Ponme el título que se me olvida. Ya estoy terminando. Vamos de la mitad para allá. No te preocupes. Pablo ayunó y oró porque él tenía una relación con Dios. Porque una persona con una relación con el Señor, lo primero que hace en cualquier situación es orar y ayunar. No lo tienes que mandar. Una persona que de verdad es seguidora de Dios sabe que en el ayuno hay poder y que en la oración hay poder. Y usted no lo mandaste a orar, pero tú ves que yo ayuno y oro. Te pongo otro ejemplo bíblico. No lo busques. Usted lo busca después en su casa. Cuando digo no lo busques, estoy hablando con Romeo. En Hechos, capítulo 10, cuando Dios se le aparece a Cornelio y después se le aparece a Pedro. Recuerda que Pedro está en la azotea de una casa y baja un lienzo. Pedro mata y come. No, porque no he comido nada inmundo. Dios lo manda ir a casa de aquel hombre, de Cornelio. Y cuando van para allá, el mandato que Dios le da es, ve a casa de Cornelio, porque yo he escuchado su oración y él ayuna y ora. ¿Quién le dijo a ese hombre que no era creyente que oraría y ayunar? Porque buscan el favor. ¿Te das cuenta que a veces los no cristianos o los no creyentes o los confundidos a veces van delante de nosotros al reino de los cielos? El mismo Pablo era un perseguidor de la iglesia y hacía lo que Jesús tuvo que mandar a los discípulos. ¿Por qué te digo que Jesús tuvo que mandar a los discípulos? Recuerda, este género con nada puede salir si no es con... Y eso es un regaño que Jesús le tuvo que dar ¿a quién? A los discípulos. Pero cuando yo leo a Pablo no le dieron ese regaño. Pablo se vio en una situación X y fue a orar y ayunar. No, y 3 días, no fue que hizo el ayuno el sábado nada más hasta las 12 del mediodía. No, ni fue el ayuno de las mujeres el lunes hasta las 12 del mediodía. No, dice que 3 días no comió ni bebió, pero algo sí hizo. Orar, 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 orar. No veía, pero él estaba orando, él estaba creyendo. ¿Qué le estaba pidiendo Pablo a Dios? Yo no lo sé. Señor, que recobre la vista. No lo sé. Señor, ¿qué era esa luz que yo vi en el camino? No se sabe lo que Pablo le estaba pidiendo a Dios. Pero la Biblia sí dice que Pablo estaba orando y que Pablo
estaba en ayunos. Qué raro. Este hombre que tenía un celo tan grande por Dios, pero que estaba en una enseñanza religiosa equivocada, hasta ese día que tuvo el encuentro con el Señor. Y ahí Pablo tuvo una experiencia personal que cambió su vida para siempre. Y de ser un super perseguidor de la iglesia, se convirtió en uno de los apóstoles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De ser un super perseguidor, dame carta que voy a destruir a esa gente. De ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en el hombre, escúchame bien ahora, el hombre que más libros del Nuevo Testamento escribió. Por lo menos son 12 libros. Algunos dicen que 13, otros que 12. Romanos, Gálatas, perdón, Primera y Segunda de Corintios, Romanos, Efesios, Filipenses, Gálatas, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Tito, Filemón, y la número 13, se piensa que Hebreos, porque Hebreos es una carta que no se sabe si fue Pablo o si fue otro de los apóstoles. O por eso usted ve que Hebreo no es. Pero 12 cartas, 20, ¿cuánto tiene el Nuevo Testamento? 27. 27 libros del Nuevo Testamento, 12 escritos por Pablo. 12, casi la mitad del Nuevo Testamento que tú y yo tenemos, ese hombre, ese perseguidor de la iglesia, ese que iba a destruir al cristianismo, lo que hizo fue fortalecerlo. Mira lo que Dios hace, mira cómo Dios cambia, mira cómo Dios transforma. Señala que si Dios transformó a Pablo, ¿tú crees que a ti, a mí no nos puede cambiar? No, mi esposo es un cabeciduro, pastor, ese no lo cambia nadie. Ese era más cabeciduro que tu esposo. Ese era más cabeciduro que tu esposo. Y Dios lo convirtió. También debía orar. Él sabía eso. Ahora, mira bien, en el texto que leímos, dice que en esa ciudad había un hombre que se llamaba Ananías. No es el de Ananías y Zafira. No confunda el de Ananías y Zafira, mentiroso aquel. Este es otro Ananías. Igual que estaba en la casa de Judas, no es Judas Iscariote. Judas era un nombre común, igual que yo, aquí. Yo no, yo tú, aquí. Entienda la idea, son nombres comunes de esto. Dice que Ananías se pone a orar. Ananías, un creyente, un cristiano, un seguidor de Jesús, se pone a orar y de momento Ananías tiene una visión y Dios le dice: Ananías, vete allí a esta dirección que te voy a dar, en el 3811, la Norman Street, allí en Baytown. Allí vete a la dirección que está en la calle derecha. Allí te vas a topar a un hombre que está orando y ese hombre en sus visiones ha visto que un hombre llamado Ananías va, le pone la mano y él recobra la vista. Y ese hombre se llama Saulo de Tarso. Señor, creo que te equivocaste. Sí, lean su Biblia para que tú veas que los versículos antes Ananías le dice: Señor, yo he escuchado las cosas terribles que ese Saulo hace. Tú me estás mandando, eso es el diablo que me mandó a ir allí a que me mataran. Déjame leerlo. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Leí versos 13 y 14 de Hechos 9. Imagínate, Ananías: ay, Señor, vas a ir a la calle derecha. Ay, sí, Señor, voy para allá. Vas a imponer las manos y vas a recobrar la vista. Ay, sí, Señor. Es Saulo de Tarso. A veces Dios te está mandando a ti y a mí ir al que tú y yo decimos que nadie lo convierte. A veces Dios te está mandando a ti y a mí hablarle a esos que no han creído en Jesús, hablarle de Jesús. Y tú dices: pero si yo le hablo a ese me va a matar.
¿Sabes lo único que la gente te puede hacer cuando tú le hablas de Jesús? Rechazarte. Y burlarse de ti, tranquilo. Si aunque tú no le hables de Jesús, se están burlando de ti. Que más que se burlen por algo verdadero. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperan y digan toda clase mal mintiendo, dijo Jesús. ¿Qué se pueden hacer? Más nada. ¿Qué te pueden decir? No. Pero ¿qué tal si te dicen? Sí, porque a veces no te hablan, pero tú sabes que te están diciendo, dame más. A veces tú ves que se te quedaron así y tú dices, no me está haciendo caso. Si no te estuviera haciendo caso, ¿por qué no se fue? ¿Qué se quedó ahí? Porque Dios le está, no eres tú el que ministra, es Dios el que ministra a través de ti, a través de mí. Ananías cuenta la Biblia que, Señor, yo voy a ir, pero voy a ir en tu nombre. Imagino que Ananías tocó. Lo bueno es que no ve. Ya te saqué una sonrisa. Ananías entra y ora por Saulo de Tarso. Y la Biblia cuenta que a partir de ahí Saulo como que se aparta como 3 años, pero en esos 3 años tal vez es recibiendo del Señor. Y luego lo vas a ver que aparece ya no como Saulo, sino como aparece como Pablo. Aún el nombre él se lo cambió. Y se lo cambió hasta, quiero decirle que no es que él se cambió el nombre, es que él tenía 2 nombres. Saulo, por parte de no sé quién, porque él era, si no me equivoco, era de madre judía, pero de padre romano, o al revés, y él tenía esos 2 nombres, Saulo y Pablo. Pero él lo que hizo fue simplemente cambiar a lo de Pablo para tener un nombre más latino, más romano, más para llegar a los gentiles. Recuerde que Saulo o Pablo es el apóstol de los gentiles, el apóstol que nos ministra a ti y a mí, que no nos vino con la cultura judía, sino nos vino con la cultura de Jesucristo, murió por ti en el Calvario. ¿Estás entendiendo por qué él hasta? Porque si viene como judío, qué sé yo de judío, pero ya viene a hablarme en mi cultura, viene a hablarme en mi idioma, viene a hablarme en lo que yo entiendo. Te cuento algo para que tengas una idea. El carcelero de Filipo no, hubo otro carcelero que le entró a palo a Pablo. Y Pablo le dice, ¿te es lícito darle golpe a un romano? Es como que migración vino contra Pablo, ¿no? Tú le puedes dar golpe a un citizen. ¿Qué citizen tú te vas a hacer si tú eres judío? Es tranquilo que yo nací en Puerto Rico. ¿Entendiste la idea? Es como que eso le haya pasado, porque a él hasta, imagínate que el centurión que le entró a golpe dice, yo tuve que pagar muy caro mi ciudadanía, qué raro, ¿eh? Yo tuve que pagar muy caro mi ciudadanía, y dice Pablo, sí, pero yo la tengo en nacimiento, nací en Tarso, que es ciudad romana. Oye tú, hasta el personaje que Dios se buscó, un personaje especial para que el evangelio pudiera llegar hasta nosotros. Pero el título de hoy es, se te dirá lo que has de hacer, pero ora. Mira, yo no sé si tú en algún momento le has caído atrás a Dios. Yo no sé si tú has ido contra Dios. Yo sí sé que yo le iba contra Dios. Yo me ponía a leer una Biblia viejita que hubo en mi casa, no sé ni de dónde cayó, para criticar a todos los religiosos. Saulo de Tarso. Ponerme a leer para criticar a los religiosos. Ponerme a leer para enseñarle que todo lo que este libro decía era una mentira. Hoy por hoy creo que estoy enseñando al revés, porque parece que yo también le estaba dando patadas al aguijón. Hasta que el Señor tuvo que decirme, Félix, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Y yo más bien lo que he hecho es entregar a Jesús por ti. Hay personas que quieren que Dios les diga lo que tienen que hacer, pero no oran. Hasta que Dios no me hable, yo no oro. No voy a ir a la iglesia hasta que Dios no me hable. ¿Y para qué yo tengo que orar si Él es el que tiene que hablar conmigo? ¿Y cómo tú vas? Bendito. Y me dieron deseo de entrarme a cocotazo yo mismo. Bendito. ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si no hablas con Él? Rosario, la hermana Rosario, ella ha venido acá a retiros de mujeres. Nuestra hermana Rosario Jiménez. Ella tiene varios perros en su casa. Y un día
ella me cuenta que un día puso, cuando aquello no publicamos en YouTube, sino en Facebook, y puso una prédica mía. Y dice que una de las perras de ella empezó a volverse loca dentro de la casa. Iba para el televisor. Y unos días después nosotros fuimos a la casa y cuando fuimos la perra para arriba de mí, que qué sé yo, acá qué sé yo. Y es cuando ella dice, el problema es la voz de Feli en el televisor. La perra conocía mi voz. Lexi, la perra conocía mi voz. Y se emocionaba porque como de una forma u otra. Y entonces, ¿por qué la perra conocía mi voz? Porque ya yo había ido a casa de Rosario, yo había conversado con ella, yo había... Cuidado que esa perra es un animal, tú sabes, eso que inspiran miedo y yo nada más, ya, pero yo le hablaba a la perra. Pero la perra sí parece que tenía cariñito conmigo y yo no me daba cuenta. Entiéndase la idea. La perra conoció mi voz porque me había escuchado y había estado cerca de mí. ¿Cómo tú quieres que Dios te escuche y tú conocer la voz de Dios si tú no te pones cerca de Él, ni a escucharle, ni a hablarle? ¿Cómo quieres que suceda? ¿Entiendes la idea? Entonces, Pablo, eso fue lo que hizo. Nadie lo mandó nunca a orar ni a ayunar. Pero él sabía que lo primero que tenía que hacer para que Dios le revelara su milagro era orar. De ahí viene el título de hoy. La gente no quiere hacerlo, no tienen deseo. Y yo me pregunto, ¿cómo quieren entonces que Dios les hable y les ayude si no conversan con el que le puede hacer? Como te decía al comienzo, en cualquier situación los pastores siempre te vamos a decir, ora. Y Pablo dijo, ora sin cesar, ora en todo momento. Hay una alabanza una alabanza muy viejita, pero yo voy a mencionar la primera parte y estoy seguro que la mayoría que lleve por lo menos 10 minutos dentro de la iglesia sabe lo que dice la alabanza. El poder del cristiano está. Oscar Medina creo que es el autor, ¿eh? Dice Manuel que sí. Entonces es Oscar Medina. Si Manuel dice que sí, es Oscar Medina. No, es verdad que es Oscar Medina, es Oscar Medina. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante en todo tiempo, ya de ahí para allá no me sé más la canción. Pero el poder del cristiano está en la oración. La oración es una llave que te abre puertas inimaginables. La oración es una clave, es un pin que puedes usar en cualquier situación. Con la oración alabamos, con la oración adoramos, con la oración pedimos perdón, con la oración solicitamos ayuda. De hecho, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a... ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes deben decir lo que conocemos con el Padre Nuestro. Una alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una petición. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Petición. El pan nuestro de cada día. Eso le gusta a todo el mundo. La parte donde a la gente no le gusta es, y perdona nuestras deudas, eso sí le gusta a todo el mundo. Pero ahora viene la que a la gente no le gusta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? No, pero entiende, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ya lo perdoné ayer y me la hizo de nuevo hoy. Lo que tú hagas con otro, así mismo que se haga contigo. Regla de oro, lo dijo Jesús. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Mira, no es, grabes esto, tener la oración es una oración modelo. No es que se rece para nosotros que estamos santificados. No es eso lo que Jesús quiso decir. Es oración modelo. Este es el formato que tú debes usar cuando vayas a hablar con Dios.
lo primero, dale una alabanza. Olvídate tu lista de petición, porque a veces nosotros todavía no hemos llegado al cielo. Padre, te necesito porque no. Le pasamos el rollo. El rollo llega ya a la puerta de la lista de peticiones. Y en la alabanza tenemos, Padre, ya todo lo otro es peticiones. Y thank you. Porque a veces ni al thank you, porque a veces no hemos llegado ni al thank you, ni al gracias, y ya nos estamos poniendo de pie. Tengo que cocinar. Eso no es una oración. Eso es una petición. La oración incluye alabanza. Mira, por eso es lo bueno de tener un tiempo de oración donde nadie te moleste. Para que te tomes el tiempo, valga la redundancia, en alabar a Dios. Alabar a Dios no es cantar solamente. Alabar a Dios es, tu gracia me visitó, sanaste mi corazón. Señor, tu luz me da dirección y yo quiero caminar al amparo de tu luz. ¿Estás entendiendo? Por eso usted ve que a veces en las alabanzas que hay acá en la iglesia yo le digo, hágalo como una oración. Más que hacerlo cantado, y más yo que no sé cantar, hágalo como una oración. Y que sea tu alabanza. Tu oración que lleve alabanza. Tu oración que lleve gratitud. Tu oración que lleve perdón. Tu oración que lleve perdón. No solo para tú pedirlo, sino para tú darlo. Ayer cuando veníamos del viaje, a mí me encanta comer en McDonald's. Paquetero. Y veníamos no, vamos a desayunar en McDonald's. Que yo, Isabela se ríe. ¿Qué yo iba diciendo en el carro, Isabela? A mí me encanta McDonald's. Me encanta el desayuno de McDonald's. Llegamos y lo primero que me dicen es, lo que hay es desayuno, no está la hamburguesa normal. Tuvimos que irnos para otro lugar. Porque como a los que andábamos les gustaba McDonald's y el desayuno de McDonald's, pero a mí no me gustaba. Yo me estaba así, dice Soraka ninguno. Yo me estaba haciendo mi trabajo psicológico para no caer en pecado y decir, ¿por qué tenemos que ir a McDonald's y no nos vamos para otro lado? ¿Entiendes? Para no caer en ese pecado yo iba, no, a mí me encanta McDonald's. Me encanta me priva el desayuno de McDonald's. En una oración a veces tenemos que hacer eso. Aunque no nos guste algo, comenzar a pedir perdón por esa persona. No, el cabeciduro, este señor, perdónalo. No, si tal vez el cabeciduro soy yo. En la oración, alabanza, perdón, adoración a Dios, exaltación a Dios. Después, preséntele su lista de peticiones. Y cuando tú le presentes, ya voy a terminar. Cuando tú le presentes tu lista de peticiones a Dios, tú sabes el rollo ese que te dije que se abrió y llegó hasta la puerta. Dios va a agarrarlo y Dios va a decirle a un ángel, búscame la goma, ¿cómo le dicen a los borradores en inglés? Esa palabrita está bien dicha por ustedes, muy bien, gracias. Es un borrador divino, manda al ángel que le traiga y Dios hace así y dice, está muy linda tu lista de peticiones. Y agarra el borrador y hace. Y dejó nada más tu nombre allá abajo. Y dice, eso es lo que yo necesito como tu lista de peticiones. Que solamente tenga tu nombre por haber venido a mí. Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. No es que no le pidamos, es que a veces nos enfrascamos tanto en la petición que nos olvidamos de la adoración. Nos enfrascamos tanto en la petición que nos olvidamos de la gratitud. Nos enfrascamos tanto en la petición que nos olvidamos del perdón. Y la oración tiene todos esos puntos. ¿Qué estuvo orando Pablo 3 días? No lo sabemos. Pero algo Pablo hizo que provocó que Dios fuera a Ananías y le dijera, pon la mano sobre él. Escucha la frase que usa Dios. Instrumento escogido me es este. ¿Escuchaste la frase que usó Dios para Pablo? Instrumento escogido me es este. O sea, ese celo que él ha tenido por mí es el que yo quiero que él ministre en la obra. Dios te escogió a ti porque tú tienes celo por cosas. Y ese celo que tú tienes por esas cosas
es el que Él quiere que tú pongas en su obra. ¿Entendiste? Si tú eres una persona que te gusta tu casa limpia y tienes celo por ver tu casa limpia, Dios te está escogiendo porque tal vez Él quiere que tú veas tu iglesia. Si tú eres una persona que eres especialista en economía y en finanzas, tal vez Dios te está escogiendo para que tú seas. ¿Entendiste? Si tú eres una persona que atraes personas, Dios te está escogiendo entonces para que ese don que Él puso en ti no lo gastes en el mundo, sino lo gastes en su obra, lo gastes en su grace. Yo te invito a cerrar tus ojos y orar. Padre, gracias. Porque tu misericordia y tu poder en nosotros se puede derramar. Gracias porque así como Pablo a veces estamos dando coces contra el aguijón, así como Pablo a veces estamos golpeando el aguijón, y cuando llegamos a ti, tú te has manifestado y la pregunta que siempre hacemos es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y la respuesta que tú nos vas a dar va a ser, ora, clama, clama a mí y yo te responderé. Buscadme y viviréis. Porque dices en tu palabra que a los que clamaron y buscaron de ti no fueron avergonzados. Padre, yo no conozco las situaciones de mis hermanos. No sé en qué momento de crisis o de problema estén pasando, Señor. Pero una cosa sí sé, tú tienes poder para obrar sobre ellos. No sé cuántos Saulos habrá en esta sala, Señor, pero te ruego, Espíritu de Dios, que al salir hoy de aquí ya no sean el Saulo perseguidor de la iglesia, sino sean el Pablo adorador de Cristo. En el nombre de Jesús, que aprendamos siempre a darnos cuenta que sea cual sea la prueba por la que estemos pasando, la oración puede ser la clave, la solución a nuestro problema. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, una vez más, báñanos en tu sangre. Cúbrenos con tu manto. Escóndenos detrás de tu cruz. Y tu gracia, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén.